del sistema acusatorio. Aquí necesitamos ir entendiendo varias precisiones. En primer lugar, hay que decir que se le conoce como sistema acusatorio para el campo del derecho procesal penal y como sistema de procesamiento dispositivo para las demás materias distintas de la penal. Es decir, en civil ustedes encontrarán que esto se le llama principio dispositivo. ¿Sí queda claro? Acusatorio en penal, dispositivo en el resto. En rigor de verdad, pues, si ustedes lo identifican como sistema acusatorio, pues ya sabrán que es lo mismo lo penal que el dispositivo en lo civil. Muy bien. Ahora, hablemos un poco de esto. ¿Cómo debemos de entender al sistema acusatorio? Vamos a hacer un poquito de historia nuevamente. Recuerda, bueno, el sistema acusatorio no es un sistema que que haya surgido recientemente, como muchas veces se ha establecido, por lo menos en nuestro país. ¿Qué quiero decir con ello? Que en nuestro país recientemente hemos estado hablando de los sistemas dispositivos y acusatorios. ¿A qué se debe? Como ustedes recuerdan, en el año 2008 hubo un cambio en nuestra Constitución. Este cambio fue a nivel constitucional. En el artículo 20 se modifica el sistema de procesamiento penal, donde se nos estableció que cambiamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Acusatorio de corte adversarial. Esta reforma en 2008 entró en vigor hasta el año 2016 y entonces, pues podemos decir que tiene 5 añitos que ha estado aplicándose en nuestro país. Le dieron mucha publicidad a ese sistema, ¿no? Yo me acuerdo que ni siquiera estudiaba Derecho y ya muchos lo mencionaban. Claro, porque fue un cambio muy importante, un cambio fundamental. Es ver el proceso de un modo completamente distinto. En el papel, claro, ¿verdad? Porque en la práctica vamos a encontrar que muchas cosas siguen siendo iguales. Recientemente estoy atendiendo a un cliente donde le tienen detenido a un familiar sin explicación alguna, no le permiten hablar con él y le dicen que lo pueden tener 48 horas incomunicado. Y esto está ocurriendo aquí en Ecatepec. Estamos hablando que de la capital de la Ciudad de México a 20 kilómetros. Entonces, bueno, suena muy bonito en el papel eso, ¿no? De que ya tenemos un sistema completamente acusatorio y garantista. Pero, ¿qué es lo que pasó? Por lo menos cuando yo estudié Derecho, no me enseñaron que existían distintos tipos de procedimiento. A mí me enseñaron, hay uno y se acabó. Yo no sabía que existía acusatorio, yo no sabía que existía lo inquisitivo. Para mí, el proceso fue lo que se me enseñó y punto. Y cuando empiezan a hablarnos de todas estas cuestiones en el 2008 y demás, pues parece algo nuevo, algo innovador para nosotros. Pero que hay que entender
que el sistema acusatorio es muy antiguo. Y cuando digo que es muy antiguo, me refiero a que existe desde el antiguo proceso penal romano. Pero posteriormente fue cambiando hasta llegar, como platicamos, en la Edad Media, a un procedimiento de corte inquisitivo. Poco a poco fue desapareciendo lo acusatorio, que ya explicaré en qué consiste, para volverse más y más un proceso inquisitivo. Como no quiero retrasar, bueno, no retrasar, sino aburrirlos con mucha historia, les voy a compartir un documento. Este es un documento sencillito, son 11 páginas, donde viene explicado en cuadros la evolución del proceso penal desde el antiguo derecho romano. Y aquí me gusta iniciar siempre esta explicación con una frase de James Codolnish, un gran procesalista, que nos decía: la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos y autoritarios de su constitución. Es decir, como esté establecido nuestro procedimiento penal, pues nos sirve para entender qué tantas libertades se pueden tener o no en el país en cuestión. ¿Están de acuerdo con eso? Mandela decía que el modo que una nación trata, el modo en que una nación trata a sus presos indica el nivel de evolución de esa nación. ¿Están de acuerdo? Y esta frase, ¿qué les hace pensar de la evolución del pueblo mexicano? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Qué piensa usted, Mayela? Estamos mal. ¿Por qué no se tratan bien a los presos en este país? No, pues los tratan mal, como si ya no tuvieran derechos, como si ya no fueran personas, como si fueran cosas. Muy cierto, muy cierto. Y aparte, las condiciones en las que están recluidos son, por decirlo menos, deplorables, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visitado alguna vez una prisión? Bueno, centro de reinserción social. A mí me han metido nomás la patrulla, ¿cómo se llama? No a la cárcel, pues ¿cómo se llama? Ayúdame, profe, A los separos. sí, sí. Ah, bueno, pero ahí es ante un juez cívico, un agente del Ministerio Público. Yo decía un centro de reinserción. ¿Tú, Luis Ángel, tienes levantada la mano? Bueno, yo una vez entré al Reclusorio Sur. ¿De visita? Sí, de visita, a visitar al papá de un amigo. Uh-huh. Pues hay que comentarlo. Bueno, ¿y cómo te pareció? ¿Cómo lo viste? Pues que hay como, pues es otra vida allá adentro, porque tanto hay presos que tienen demasiado, como hay otros que incluso tienen que trabajar para los mismos presos de ahí, para que les den dinero para que puedan pasar lista, puedan lavar su uniforme y todas esas cosas. Exactamente. Y bueno, ya el día de mañana que les toque ir por trabajo a los centros de reinserción social, irán ustedes viendo varios de estos aspectos. Porque reitero, es muy fácil
eh, a veces excluir, como decía la compañera Mayela, a estas personas y tratarlas como si no tuviesen derechos. Y esto, reitero, a mí me parece esa frase muy claridosa cuando dice Nelson Mandela, pues, que el modo en el que tratamos a nuestros reos es un reflejo de la evolución que tenemos como pueblo. Hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Les decía yo que la semana pasada se dio una condena a un secuestrador de 534 años de prisión. ¿Sí lo escucharon? ¿O no? Sí nos contó, profe. Sí les conté yo. Ok. Sí, Y nuevamente, este tipo de resoluciones, pues por lo menos a mí me brincan. Les decía, no tenemos ni 500 años de existir como país. Y estamos emitiendo resoluciones con esas cantidades de años de cárcel. Pues habrá que analizar. Entonces, les envío, dice Daniel que él ha llegado con el Ministerio Público, Daniel, pero ¿en calidad de qué? ¿De investigado? sí, de detenido. ¿Y eso por qué o qué? Pues, los policías que me quisieron como, ay, como acusar de posesión de droga. Y pues sí, o sea, como me les puse muy, muy, muy pesados, realmente pues no me dejé porque me estaban metiendo ellos droga. Pues me llevaron a los separos y estuve ahí como 2 o 3 días, pero pues bueno, lo que se demostraba que no, no tenía posesión de nada y afortunadamente pude voltear, digamos, el caso y demandé a los policías, Ajá. pero sí se siente muy feo estar ahí. Pues claro, claro. Pero ¿cómo? O sea, ¿tú acusaste a los policías de abuso de autoridad? Sí, sí, y bueno, difamia porque pues o sea, estaban, según ellos, en el ejercicio de sus labores, pero Ujú, pues estaban viendo prácticamente ujú. y pues ahí se pudo voltear el caso. Ah, bueno, pero saliste bien sin problema alguno. Y te tuvieron entonces 48 horas privado de tu libertad. No como 36 horas, algo así. 48, ¿qué es lo más que te pueden detener? Ay, yo no aguanto tanto hasta al día siguiente que paguen la fianza para que me saquen. Pues ya depende si tienes la oportunidad, pero recuerden que hay otros tipos de delitos que no admiten la libertad. Entonces, son temas muy, muy escabrosos. Por eso hay que hablar de este sistema. Primero definamos qué se debe de entender por un sistema acusatorio adversarial. Lo primero que vamos a decir es, que este sistema lo debemos de entender como un método bilateral en el cual dos sujetos naturalmente desiguales discuten
pacíficamente en una igualdad jurídica. Esta igualdad jurídica está establecida y asegurada por la ley. Y es garantizada por un tercero. Que actúa con el carácter de autoridad. Dirigiendo y regulando el debate para que, llegado el caso, pueda sentenciar la pretensión discutida. Profe, ¿podría repetir desde llegado el caso, por favor? Y llegado el caso, sentenciar la pretensión de discutida. Entonces, esta es la definición que hay que establecer del sistema. Dense cuenta que cuando hablamos de un sistema acusatorio, debemos de entenderlo como un método de debate. A diferencia del anterior, que era un sistema de represión. En este método de debate, vamos a tener a dos desiguales naturalmente hablando. Es decir, cuando Juan demanda a Pedro, son desiguales, naturalmente hablando. Juan es más alto, Pedro es más joven. ¿Estamos? Juan es más inteligente, Pedro tiene más dinero, no sé. Cualquier condición que pueda generar una desigualdad natural. Pero en el proceso vamos a tener siempre una igualdad jurídica. ¿Están de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que las mismas facultades que tenga Juan las tendrá Pedro. Los mismos derechos que tenga Juan los tendrá Pedro. Las mismas cargas que tenga Juan las tendrá Pedro. Y las mismas obligaciones que tenga Juan las tendrá Pedro. ¿Queda entendido? Esto no quiere decir que por arte de magia desaparezca la igualdad natural. Tengámoslo claro y entendido, por favor. Sino únicamente es una igualdad jurídica establecida por ley. ¿Y quién se va a encargar de garantizar que esto sea de que esto ocurra así, de que se siga la igualdad? Pues única y exclusivamente un tercero que se llama juez. Dígame, Zaira.
O sea que esto, a diferencia del sistema inquisitivo, ya ve que una de las características era que era escrito y este siempre va a ser oral, ¿no? No, No no, siempre. no. Veremos, hay que entender, a eso llegaremos más adelante, pero vamos a entender que el sistema acusatorio o inquisitivo no importa si es oral o escrito. Eso solamente es una forma de realizarlo. Sino que debe de entenderse de un modo de actuar. Ejemplo, podemos tener sistemas inquisitivos 100% orales. Podemos tener procedimientos acusatorios escritos. Indebidamente se ha asimilado que la oralidad es lo que provoca lo acusatorio adversarial. Si ustedes recuerdan, Iván platicaba hace un momento de que en la televisión nos decían, hemos cambiado. Ahora el proceso es oral y acusatorio. Y entonces pensamos y nos dedicamos mucho tiempo a decir, es que la oralidad y la oralidad. Pero debemos de entender que la oralidad únicamente es una forma de llevar a cabo un acto procesal. Puede ser oral o puede ser escrito. No existen procedimientos 100% orales. ¿Estamos? En el que tenemos actualmente hay fases escritas. Sería poco menos que imposible actualmente llevar un procedimiento 100% oral. Pero sí pasa mucho eso, Zaira. Lo que debemos de entender que la oralidad, y eso lo platicaremos en nuestra siguiente unidad, que es precisamente principios procesales y reglas de procesamiento. Un principio procesal es un cimiento, una base, algo que no puede variar. Una regla de procesamiento es una disyuntiva, es un modo de actuar. Hay A o hay B. Y es precisamente esta, la forma de la actuación, oral o escrita. Pero que algo sea oral no lo hace ni inquisitivo ni acusatorio. El contenido es lo que lo hace. Te pongo un ejemplo. La petición o el momento en el que se te determina una prisión preventiva oficiosa es en una audiencia oral. Y para mí, la figura de la prisión preventiva oficiosa, que se traduce en una cárcel automática durante todo el tiempo que dure el procedimiento, pues me parece una figura inquisitiva. ¿Sí me explicó? Sí, profe, muchas gracias. Para servirle. Qué bueno que le van generando estas dudas. Y así cuando les vayan surgiendo cualquiera, plantéenmelas, porque si no luego van creciendo como bola de nieve, o por lo menos a mí así me pasa. Entonces, decía yo, entendamos que este procedimiento o este tipo de procedimientos, denme un segundito por favor, tengo que irle a conectar la clase de mi padre, un segundo. Este sistema acusatorio, como ustedes pueden ver, sí pudieron descargar el documento, el PDF que dice Historia del Proceso Penal. Los envié aquí al chat. ¿Sí les llegó o no? ¿No les llegó? ¿Lo envié mal? No, profe, no, no llegó. Sí nos llegó. Ah, Ay, ¿lo pueden reenviar? Es que a mí no me llegó. si lo pueden reenviar al WhatsApp, me harán un gran favor para que lo tengamos todos y todas. Entonces, este documento ustedes, bueno, van a ver un recorrido histórico de muchísimos siglos. Yo quiero empezar a platicarles a partir del año 1215. ¿Se acuerdan que en 1215 hablamos del proceso inquisitivo? Pues
Igual, en el año 1215 hay un hecho histórico que nos permite entender la evolución de nuestro sistema. Este hecho histórico, ¿cuál fue? Fue, un segundito, está por aquí Esmeralda Estrada. Sí, profesor. Ya, señorita, no tiene, no le da acceso a la audiencia o me están llegando notificaciones retrasadas. No sé, profesor, yo solo mandé de 2 correos. Le mandé una del correo institucional Ajá. y me decía que no la aceptó. Y yo dije, no, pues quizás es del personal. Le mandé de una del personal, pero nada más le mandé 2. Pero sí, Y, pero ajá, y de hecho me están llegando un buen de confirmaciones, pero no solo le mandé 2. pues, Así que no sé qué está pasando, pero solo le mandé 2, profesor. bueno, pero el tema es, ¿sí tiene usted acceso al material? Sí, profesor. Ah, pues ya, luego así es el sistema. Es que a mí justo en este momento me acaban de llegar 4 solicitudes más, entonces ya me preocupé, dije, bueno, pues no le he dado acceso, ¿qué pasó? Pero ya usted ya pudo, Yo le mandé solicitud ahorita más hace rato. ¿y ya te llegó el acceso? Ya. Ah, ok, Yo ok. también le mandé y no me llegó. A ver, Ortiz Manuel, es que yo tengo aquí que ya le di acceso a todos. ¿Me puedes enviar otra, por favor? Sí, profesor. A ver, espéreme. José Manuel Ortiz, Luis Ángel, perdón, aquí hay otras. Y me siguen apareciendo, no sé si es un problema, reitero, de mi equipo, pero en este momento ya les estoy dando acceso a todos. Entonces, si en un par de minutos no les llega la confirmación, por favor, también a César López le estoy dando acceso. Cualquiera que falte antes de que acabe la clase de acceso, por favor, indíquenmelo y lo hago manualmente. Bueno, decía yo, en este año 1215 hay un acontecimiento histórico que debemos de tomar en cuenta. Este acontecimiento fue el dictado o la promulgación de la Carta Magna. ¿Alguno de ustedes recuerda qué fue la Carta Magna? Pues fueron unas prerrogativas, ¿no? De la aristocracia, el clero y la pequeña burguesía, ¿no? Contra el rey, los intereses, fijar los intereses de ellos contra el rey. Ok, pero ¿en qué consistió la Carta Magna? Ese fue como, Eran 63 artículos. no recuerdo yo si eran artículos como tal, pero ¿se acuerdan ustedes en qué consiste? ¿O no? ¿En sus clases de constitucional no se acuerdan? Pues es un documento, Establece algunos derechos humanos, ¿no? Mm, es un documento histórico constitucional, si podríamos llamarlo así, porque en sí no es una constitución formalmente, en pero sí es un precedente histórico en las constituciones. bueno, pero eso y que no me diga nada es casi lo mismo, ¿no? Sí. Sí, es que acuérdense que constitución tiene que tener una parte de derechos humanos y orgánicos. Bueno, depende de qué tipo de constitución estemos hablando, pero ¿me decía Pero- Mayela algo? Que si no me recuerdo estableció algunos derechos humanos. Ok, en parte cierto, y recuerda como cuál. Ah, maestro, había uno que era parecido a la tipo habeas corpus, que era parecido al amparo, así para protegerte de que no te encarcelaran arbitrariamente sin un argumento, sin nada, pues. Ese era el habeas corpus que te protegía judicialmente, que es parecido al amparo. Yo lo veo así. Ok, bueno, hay que analizar un poquito esto así. ¿Qué fue lo que estableció? O platiquemos un poco de ello. ¿Qué debemos de entender por este documento? Como su nombre lo indica, la Carta Magna fue una epístola
que expidió el rey Juan I de Inglaterra, a favor de los lords o de los lores, si gustan ustedes. Recuerden ustedes que el lord era, vamos a llamarlo, ¿cómo lo podremos asimilar? Una clase privilegiada que tenía ciertas prerrogativas, como los señores feudales, podríamos asimilarlos. Ellos eran dueños de tierras, de castillos, y tenían una obligación de pagar tributo. ¿Sí están ubicando? Estamos hablando Edad Media. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie Last Kingdom? ¿Último Reino? ¿Usted sí, Malinali? Pues justamente está años, bueno, siglos antes de esta época, pero sí ubica usted, ¿no? Que hay un rey que tenía la obligación de pagar tributos, y aparte estaban los campesinos, que esos pues no eran ni personas, los podían matar si querían. Bueno, pues más o menos en esa época, este rey, Juan I, también conocido como Juan sin tierra, posteriormente, tuvo un mal manejo ya del reino de Inglaterra, ya un reino unificado, en donde se gastó todos los recursos públicos en el ejercicio del año correspondiente. No llegó a fin de año. Vamos a suponer, teníamos 100 pesos y me gasté, bueno, libras, estamos hablando de Inglaterra, tengo 100 libras y me gasté 100, pero todavía me falta octubre, noviembre y diciembre. Pues al rey se le hizo fácil pedir que se recaudasen más impuestos. Esto obviamente generó conflicto con el resto de los señores feudales, los lords, porque decían, no, ya se pagó lo que se tenía que pagar y no puede ahora arbitrariamente pedirnos nuevos tributos, nuevos impuestos. Y como nos decía Iván, surge una revuelta social. Fue tan grande la revuelta que el rey estuvo a punto de abdicar, es decir, de renunciar a la corona. El único modo que consiguió para calmar el problema fue expedir esta Carta Magna. Pero fíjense parte de lo que dice la Carta Magna. La Carta Magna es un documento que ustedes pueden ver todavía el día de hoy en Inglaterra. Está exhibida en el Museo de Historia, en el Museo de Historia Inglesa, y tienen acceso a ella pues en internet. Yo les recomiendo que chequen o analicen textos serios, como lo es en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Encuentran ustedes la Carta Magna en su traducción al español. Y justo lo que me decías hace un minuto, Iván, 63 artículos. Pues bueno, fueron derechos, no fueron prerrogativas para ellos. No son artículos, sino que son parágrafos. Es que como tal no son artículos.
Pero recuerden que en los textos antiguos los parágrafos se numeraban. Ejemplo, ¿alguna vez han agarrado el digesto o las Institutias de Gallo cuando vieron derecho romano? ¿O nunca? Bueno, una Biblia. Sí, Ok. Y si ven que las Biblias están por parágrafos, versículos y demás. sí. Pues ese modo de escribir, de numerar, pues es propio de época antigua. Por eso le decía yo que a mí no me parece, o yo por lo menos no lo establezco que son artículos, sino me parece más que son parágrafos de una carta. Y en esta carta magna, les mando el enlace del documento que yo consulto cuando necesito algo de la carta magna, para que ustedes lo puedan ver. Esta es una traducción realizada bueno, avaladas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Y aquí ustedes tienen el texto al español. Muy bien. Ahora, veamos más qué es lo que nos interesa. Para fines procesales. Vamos a encontrar ciertos aspectos que establecen en esta carta que son la base de lo que conocemos hoy como un debido proceso. Nosotros en México entendemos la figura del debido proceso porque nuestra Constitución ha tenido influencia de el derecho anglosajón. Pero en otros países no es como, vamos, entendible o siquiera común. Es decir, en México entendemos, o bueno, sabemos que existe algo que es el debido proceso. Todavía estamos en ver si lo entendemos o no. Pero en otros lugares no nos parece claro. ¿Ustedes en sus clases de constitucional ya les enseñaron qué artículos garantizan el debido proceso? Todavía no. El 14 y el 16, ¿no, profesor? El 14 y el 16, precisamente. El artículo 14 y 16 se van a referir al debido proceso. Pero veamos un poco esto. Y les digo, hay que entenderlo desde el aspecto netamente procesal. ¿Qué fue lo que estableció esta Carta Magna? Si ustedes la leen, en cada uno de los párrafos establecen derechos de lo que en aquel entonces se consideraba un ciudadano pleno, porque recuerden que ha tenido graduaciones, ¿no? Estos derechos no son para todos, son para ciertos. Para los aristócratas, para el clero. No tanto para el clero, porque el clero recuerden que siempre ha tenido una consideración aparte, pero recuerden que durante mucho tiempo la ciudadanía era prácticamente una canonjía. No todos podían ser ciudadanos. ¿Sí me explicó? Incluso hoy mismo, nuestro país, ustedes, no, ya todos ustedes son ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se adquiere la ciudadanía en México? Nacimiento, ¿qué naces aquí? No. 18 años y un modo de vivir digno. Exactamente. A los 18 años y un modo de vivir digno. Por eso es distinto hablar de ciudadano que de persona o de derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo?
Aquí, en este caso en particular, para el contexto histórico, recuerden que, pues, por ejemplo, el extranjero, pues no tenía derechos. Y para ser ciudadano se necesitaban ciertas características. Bueno, dentro de todos los párrafos y derechos que ustedes van a leer, lo que nos interesa es propiamente el que establece las limitaciones a nuestras afectaciones. Y nos dice, palabras más, palabras menos, voy a parafrasear. Nos dice, quien haya sido privado o molestado en su persona, en sus derechos, en sus propiedades o en sus cosas, sin que medie juicio legal, deberá ser restituido en sus bienes, en sus cosas o en su persona. Esta traducción de juicio legal ha tenido diversas interpretaciones. Y aquí es lo que les digo que ocurre, por lo menos en nuestro país. En nuestro país se utiliza la palabra o la institución debido proceso. Y yo le pregunto, señorita Arlet, cuando usted escucha la palabra debido proceso, ¿le suena bien? ¿O cómo lo oye? Sí, ¿Sí? ¿Sí le suena bien? sí. Y si yo digo, ¿cómo le suena mejor? ¿El niño gordo o el gordo niño? El niño gordo. ¿Y por qué ahí le suena bien poner, bueno, le suena mal poner el adjetivo antes del sustantivo y en debido proceso no le suena mal? A ver, veamos otro ejemplo, Arlet. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Le suena bien? ¿Sí? ¿Y por qué le suena bien? ¿A usted, señorita Elizabeth, le suena bien Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí. ¿Sí? ¿Así? ¿Porque suena bonito? ¿Porque está en letras doradas en un edificio? Pues no, porque pues es el nombre, la relación que lleva cada palabra se refiere a una institución. Entonces, pues yo digo que está bien. No sé. Ok, nuevamente. A ver, y si yo dijera Corte Suprema de Justicia de la Nación, Pues igual estaría bien, ¿no? o sea, ¿los dos están bien? ¡Ay, abogada! Ay, no sé, estoy confundida, maestro. Pues si esto son clases de primaria, pues ¿qué no cursaron tercero de primaria? A ver, ¿qué va primero en el español? ¿El sustantivo o el adjetivo? El sustantivo. Y en Suprema Corte de Justicia, ¿qué va primero? ¿El adjetivo o el sustantivo? Pues el sustantivo. ¿Y entonces está bien? No, pues no. Pero suena chido, dígame. No. Pues se oye lógico. ¿Cómo? Se oye que lógico. Se oye lógico. También haiga, y mesmamente. Yo creo, profesor, que están acostumbrados a oírlo así, por eso piensan que es el modo correcto. Pues sí, pues que estén acostumbrados no quiere decir que esté bien. A ver, dígame, Malinali. Yo me acuerdo que a mí un profe me explicó que era por la traducción en inglés, o sea, lo tradujimos literalmente y que de hecho éramos el único lugar en Latinoamérica que tenía una Suprema Corte de Justicia de la Nación porque está textual del inglés al español y no se acomodó. Pero no textual. Es una mala traducción. Ajá. Sí. Se hizo la traducción estilo pocho.
¿Sale? Para que ustedes estén orgullosos que su constitución habla medio cholo. ¿Sale? Tiene ahí anglicismos mezclados con el español. Debido proceso no ocurre exactamente lo mismo. Y justo lo que le dijo su maestro, concuerdo con él. Y es cierto, ustedes lo pueden comprobar. Si revisan en el resto de los países de habla hispana, en ningún lado van a encontrar Suprema Corte de Justicia. Pero si van a Estados Unidos, ¿cómo se escribe Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos? Supreme Court of Justice. ¿Están de acuerdo? Y esto es lo que pasó cuando a mí me toca dar conferencias en algún otro país. Y les digo, es que el debido proceso no me entienden. Se escucha mamalón, profe. Pues sí, pero nosotros tenemos como técnicos o profesionistas en derecho, tenemos que empezar a cuestionarnos estas, a veces, pues imprecisiones que están en nuestra Constitución, también entendiendo que las venimos arrastrando mínimo desde 1950 y tantos. ¿Están de acuerdo? La Constitución de 1857 es donde ya empezamos a ver estas cuestiones. Y más atrás tenemos estas circunstancias. Se hizo una traducción deficiente. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna vez les ha tocado ver traducciones que se hacen con el Google Translate? Que sí medio entendemos qué dice, pero hay cosas que faltan a las reglas de la sintaxis y la gramática. Pues esto es precisamente uno de esos errores. Pero como dicen, pues maestro, ya está el error, mire. Además ya están los formatos. ¿Y cómo vamos a cambiar los formatos? Y aún más, ya en la corte está con letras de oro. Entonces, si cambiamos de lugar las letras, no, es mucho problema. Sigamos diciendo Suprema Corte y sigamos diciendo debido proceso. Pero ustedes deben de entender, bueno, que esto se debe a un error. Pero lo que me interesa es que vean lo siguiente. Esto que estábamos hablando de 1215 ha impactado hasta el siglo XXI, por lo menos en nuestro país y en muchas partes de la cultura occidental. ¿Queda claro? Surge este método de debate con este documento, con esta Carta Magna. Y aquí digo que surge para ya la etapa en la que estamos viviendo, porque lo que ustedes van a leer del proceso romano, del proceso germánico, de eso nos ha llegado ya muy poco. Lo que nos llegó son estos indicios de esa época. ¿Qué otro elemento debemos de considerar? Que en Inglaterra nunca entró el Tribunal del Santo Oficio. Y esto fue así porque, como ustedes saben, en este país, pues, no se tiene no es preponderantemente católico. ¿Sale? Ni en esa época, y creo que hasta el día de hoy no es así. Me parece que mayoritariamente son protestantes. Puede que yo esté cometiendo una imprecisión, pero por lo menos en esta época, en 1215, no era preponderantemente católico. ¿Estamos? Derivado de ello, pues nunca entró la Inquisición y no se estableció un procedimiento con las características que les platiqué. Ahora, esto no quiere decir, dime, José Manuel. Profesor, ¿podría quedarme al final de la clase con usted? Es que la clase pasada no pude entrar y no escuché mi promedio de dictamen. No he dado calificaciones de examen todavía, José. Gracias, profesor. Sí, pero si quieres, acabando la clase, te espero, no hay problema. Decía yo, no quiere decir que el que no haya entrado
la Inquisición, no quiere decir que sus procesos hayan sido bonitos, justos, preciosos y no hayan tenido un periodo de barbarie. Recuerden que estamos hablando precisamente en lo que se conoce en la historia occidental como el oscurantismo, cuya característica es varias, por lo menos en el proceso, el empleo de pruebas bárbaras. ¿Estamos? Mucha ignorancia, mucho misticismo. ¿Estamos? Esmeralda me dice que también ocurre con la palabra legítima defensa, la institución, que al principio muchos decían defensa legítima. Bueno, pues habrá que entender. Pero es lo mismo, fíjense, legítima defensa. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Legítima, ¿no? ¿Y cuál es el sustantivo? Defensa. Entonces, ¿cómo lo debiesen de decir? Defensa legítima. También decimos suplencia en la deficiencia de la queja. ¿No tendría que ser suplencia de la queja deficiente? Pero esas son cuestiones nomás que conciernen al español, ¿no? Son cuestiones nada más de usted, maestro latoso. Déjenos hablar como queramos, hombre, pues nos entienden, ¿a poco no? Pues son cuestiones que conciernen al empleo adecuado de nuestro idioma y que estamos arrastrando muchísimo en el plano jurídico. En el plano jurídico, ya cuando ustedes empiecen a ver la redacción de los escritos, híjole, son una cosa de miedo. ¿Mande? ¿Qué se ve o qué en los escritos? Pues, por ejemplo, los abogados ponen, ese hecho ni lo afirmo ni lo niego, sino todo lo contrario. ¿Eh? ¿A poco no se escucha padrote? Suponiendo sin conceder, este hecho es falso de toda falsedad, porque hay veces que es falso nada más de toda ciertitud. Y así llenan sus escritos de babosadas que piensan ustedes que sirven de algo y yo les llamo muletillas forenses, que en lugar de ayudar generan ceguera. ¿Estamos? Suponiendo sin conceder. También escriben mucho, más sin embargo, luego entonces, ¿a poco no se oye padrote? Esa es clásica. Ahí está, ya ven. Eso está mal dicho, ¿no, profe? Pues claro. No, sin embargo, no existe. Pues, bueno, ya mañana le traigo 10 demandas y le enseño cómo sí existe. Por eso, aquí sus maestros van a escuchar que nos ponemos locos cuando escuchamos estos, decía mi maestro Cipriano Gómez Lara, estos eruptos procesales, porque no tienen un sentido, no te sirven y lo único que demuestran es que usted no cursó una carrera universitaria. ¿Están de acuerdo? No pueden llegar ustedes a escribir esas cuestiones. Si lo hacen, no digan que cursaron en la UNAM. ¿Están de acuerdo? En la UVM. En donde quiera, menos en la UNAM. ¿Sale? Y ocurre muchísimo. Ya iremos platicando de ellos más adelante, pero son cuestiones que ustedes tienen que analizar. Ahora, decía yo, se generaron bastantes injusticias en el proceso acusatorio en la Edad Media. Bueno, supuestamente acusatorio, porque vamos a ver cuáles son las características que se fueron cimentando, pero el proceso acusatorio tiene un renacimiento, mejor dicho, hasta mediados del siglo XX. Aquí en el 2015 únicamente se da el esbozo. Perdón, en 1215. Únicamente dan esbozos de lo que debe tener.
de servir como un límite al poder del Estado. En la práctica, fueron contados los casos donde el proceso sirvió de límite al poder, pero también hubo muchísimos casos donde el proceso sirvió como medio de represión. ¿Estamos de acuerdo? Y se dan casos desde la antigüedad. Recuerden que en este momento los jueces no existían como una función autónoma. Todavía no hablábamos de división de poderes. La división de poderes surge hasta mediados del siglo XVIII y se empieza a establecer ya en principios del XIX, finales del XVIII, en varias constituciones. ¿Sí estamos todos en ese contexto? Sí. Aquí el proceso, lo único que se estableció por esto que dio el rey fue una serie de garantías que tenía que respetar la corona. Sigue la evolución y ustedes saben que el proceso ya surge con fuerza en una vertiente acusatoria, les decía yo, hasta el resurgimiento de lo que se ha llamado los derechos humanos. Esto surge a partir de 1945. Como ustedes saben, periodo en el que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, los estados, la humanidad, nos dimos cuenta que teníamos que voltear a ver hacia otro lado, que la forma en la que se estaban haciendo los procesos, pues no era la más adecuada. Y por lo tanto, después de este periodo, surgen algunas doctrinas que han ido estableciendo las características del sistema acusatorio. En primer lugar, hay que establecer que en un proceso acusatorio, primer característica, el proceso solo puede ser iniciado por el particular interesado o el sujeto facultado, no únicamente un particular, también puede serlo un sujeto facultado, como puede ser una persona moral o una autoridad. ¿Estamos? Pero lo tiene que iniciar un sujeto legitimado. Nunca lo podrá iniciar el juez. ¿Sí queda claro? Y así ustedes escuchan que en la tele dicen, pensemos, no recuerdo ahora hace cuánto tiempo, se dio un caso de una familia que estaba maltratando a un perro en una azotea, ¿se acuerdan? Sí. Aquí no recuerdo, era en el Estado de México, no recuerdo, Tlalnepantla, Naucalpan, ¿ubican el caso? Sí, los metieron en el bote, ¿no? Bueno, no recuerdo si están en... Pues era una familia humilde, ¿no? Así, arriba de una azotea, tenía un perro amarrado ahí. Eso es lo que yo recuerdo, que se hizo un reportaje, bueno, me imagino que estuvo en redes sociales, y escuchaba que el reportero, yo lo vi en la televisión, yo escuchaba que el reportero decía, es que ¿por qué no ha venido la policía a detenerlo si todos estamos viendo el ilícito? Pues porque falta que un sujeto legitimado presente la denuncia correspondiente. Esto sí queda claro. La autoridad no puede iniciar de oficio un procedimiento. ¿Queda claro? Mucho menos el juez. Eso es oficioso, maestro. ¿Qué cosa? Eso es oficioso, que es arbitrario sin una denuncia.
Bueno, no confundamos nuevamente el principio oficioso con algo indebido. Hay cuestiones oficiosas que son buenas, pero no puede iniciar un procedimiento oficiosamente. Recuerden que lo oficioso se refiere... Un segundo, por favor. No confundamos lo oficioso con algo arbitrario. Hay facultades oficiosas procesales que son perfectamente legítimas y válidas. Lo que no se permite en un sistema acusatorio es que la autoridad inicie el procedimiento, principalmente un juez, sin que haya una denuncia o querella previa. ¿Sí queda claro? En el caso concreto, bueno, estamos viendo en un video que se está cometiendo un hecho ilícito, como lo es el maltrato de los animales. Pero si no va una persona ante una agencia del Ministerio Público y dice, oiga, yo vi que está ocurriendo esto, pues difícilmente iniciará una investigación. ¿Eso sí queda entendido? ¿Esta primera característica o no? En el tipo de procedimiento acusatorio de corte anglosajón, difícilmente el juez va a iniciar un proceso. Y cuando digo difícilmente es prácticamente imposible. Tiene que existir un sujeto facultado que inste a la autoridad. ¿Sí queda claro? Esa es la primera característica. Este sujeto facultado podrá ser un particular, una persona moral o una autoridad. Como en el caso concreto ocurrió en el ejemplo que estoy dando. En el ejemplo que estoy dando, si mal no recuerdo, fue la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente o algo así, quien realizó la denuncia por el maltrato animal. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Segunda característica. El impulso procesal lo van a dar las partes. Es decir, son el actor y el demandado, el Ministerio Público o la defensa o el asesor, quienes hagan avanzar el procedimiento. El juzgador, como vimos, es un director del debate. Si las partes no vienen y me dicen necesitamos A o necesitamos B, no va a hacer la actividad el juzgador. Pongo un ejemplo. Si el Ministerio Público no presenta acusación, pues el juez no puede hacer nada. ¿Están de acuerdo? Aunque el juez quiera meter a la cárcel al sujeto, si no existe una acusación, pues no pasará nada. Entonces, quienes hacen impulsar al proceso son las partes. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cuál es la siguiente característica? El proceso es público. ¿Y recuerdan ustedes que en el procedimiento anterior tenía la característica de ser secreto?
Y hasta después del desahogo de pruebas se hacía la publicidad o publicación del proceso. Aquí no. Aquí el proceso siempre tendrá la característica de ser público, bajo la idea que lo que se hace en secreto se hace mal. ¿Qué quiere decir esto? Que las audiencias serán abiertas a que cualquier persona pueda presenciarlas. E incluso, en algunos casos, se establece que debes de ser juzgado por tus pares. Y esto ustedes saben que evolucionó al juicio por jurado. En nuestro país no tenemos. Actualmente lo tuvimos vigente algún tiempo a principios del siglo XX. No recuerdo ahora la fecha exacta cuando fue el último juicio por jurado en nuestro país, pero si mal no recuerdo fue por ahí de los años 60. Después desapareció. Pero ¿qué es lo que se establecía? Que si el pueblo está viendo la actuación de las autoridades, pues las autoridades tratarán de hacer bien su trabajo para ser evaluadas de modo adecuado por el resto de la sociedad. Y a esto se le conoce como control exoprocesal. ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿Control qué? Exo, de fuera, exo, procesal. Gracias. De nada. Ahora, esta publicidad, si bien era para el resto de los gobernados, también lo es para el sujeto que está siendo sometido al proceso. Y por lo tanto también produce un control endoprocesal. Y entonces nos da la siguiente característica, da pauta a la siguiente característica. Existe una paridad absoluta de derechos e igualdad de instancias entre el actor o acusador y demandado o reo. Es decir, a diferencia de lo que ocurre o ocurría en un sistema inquisitivo, aquí lo que diga el acusador no vale más de lo que diga el defensor. ¿Se acuerdan que en el otro, pues lo que decía el tribunal valía más que lo que dijera cualquier otro? Aquí no. Incluso aquí no existe la presunción, bueno, la sospecha de culpabilidad. ¿Se acuerdan que existía la sospecha de herejía? Y después la sospecha fundada de hereje. Aquí no. Aquí existe la presunción de inocencia. Con base a esta igualdad, y al entender que el sujeto, hablo aquí exclusivo de un procedimiento penal, que el sujeto que está siendo sometido a un procedimiento penal necesita protección contra posibles abusos del Estado, se instituye una presunción de inocencia. ¿Sí queda claro? Bueno,
Y vamos a dejar hasta esta característica la explicación del día de hoy, continuando con las mismas la siguiente, el jueves que nos veamos. Fíjense que esta semana me toca bastantes actividades. Quiero invitarlos a ellas. Bueno, aquí terminando con ustedes, tengo 30 minutos y tengo reunión con mi comité de doctorado. Ahí me evalúan a mí. Entonces me enfrento entrego mi avance de tesis de doctorado y 3 doctores pues se encargan de despedazarla. Entonces en 30 minutos me toca a mí sufrir. Y el jueves que viene terminando con ustedes, vamos a terminar unos minutos antes, porque a las 5 vamos a tener una charla debate en la Facultad de Ciencias Políticas respecto del tema impartición de justicia en México. Si ustedes tienen oportunidad, me gustaría que asistieran virtualmente, es vía Facebook, o si no, pues me imagino que queda el video ahí para verlo con posterioridad. Si no lo pueden ver sincrónico, no hay problema, ya lo pueden ver posteriormente, porque sé que tienen clases pues a las 5 de la tarde. Pero quien tenga oportunidad y guste, ahí los espero. Les mandaré la publicidad para que vean la página de Facebook y etcétera. Muy bien. Y así me toca. Mañana tengo audiencias y bla, bla, bla. Creo que tengo 15 días de loco. Tengo que hacer un artículo para un congreso internacional y voy a tener bastante actividad, por lo cual les suplico paciencia para sus evaluaciones. Como les explicaba la clase anterior, me tocan evaluar a casi 180 alumnos, si no es que hasta un poquito más. Si yo me tardo un minuto viendo su examen, pues son 180 minutos. Estamos hablando de nada más en leer exámenes 3 horas. Y no me tardo un minuto por examen. Entonces, les suplico tengan consideración con su pobre maestro. Muy bien. Pero bueno, aquí terminaremos nuestra clase el día de hoy y nos vemos el día jueves. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos por acá la siguiente clase. Muchas gracias, Esmeralda. No es examen de doctorado, sino lo que tengo en un par de horas, sino que yo tengo que mandar avance de mi investigación. Una investigación de doctorado dura mínimo 2 años y medio. Entonces yo tengo que mandar avances y me van haciendo correcciones. Mi tutor es don Sergio García Ramírez, una institución en Derecho Procesal y Protección de los Derechos Humanos. Tengo una doctora que es un especialista en Derecho Probatorio. Ella es la jefa del estudio de la maestría en Medellín, Colombia. Y la doctora Erika Bardales, que es una institución en Derecho Procesal en nuestro país. Entonces, como ustedes imaginarán, me revuelcan cada avance de tesis, ¿no? Desde que pongo mal una coma hasta que pongo mal un concepto. Entonces, pero aprendo muchísimo. Son sesiones donde aprendo y creo que toda crítica constructiva es maravillosa para entregar una tesis adecuada. Pero para eso todavía me faltan mínimo 2 años. Entonces, yo apenas voy en el 2º semestre. Estoy entregando el primer avance de mi capítulo primero. Todavía me falta un ratito. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por los buenos deseos, Esmeralda. Espero que no me vaya tan mal. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego.